Bien, buenas tardes con todos. Sí, bienvenidos pues en esta oportunidad. Vamos a hablar acerca sobre lo que es la nutrición y la fertilización del cultivo de palta. ¿Sí? Bien, es un tema muy importante, un tema que requiere también de varios requisitos y conocimientos, principalmente considerando que el cultivo de palto, aguacate, avocado, como se pueda conocer, es un cultivo que, bueno, pues naturalmente es un poco sensible a lo que es el tema, principalmente hablando nutricional, de lo que es el tema de sales. ¿Sí? Para los que de repente no tienen conocimiento o conocen acerca sobre lo que es la salinidad, bueno, pues la salinidad viene a ser el conjunto de sales que se encuentra en el suelo, ¿ok? Vamos a ver que dentro de las principales sales que se forman en el suelo, pues están los sulfatos, los fosfatos, los nitratos. En base a ello, pues sabemos que las sales vienen a ser la suma de un anión y un cation. Es decir, cuando se junta por ejemplo, un nitrato, que es un anión, con un calcio, que es un cation, se forma el nitrato de calcio. ¿Sí? A eso se le conoce como una sal. De manera tal que cuando nosotros eh, consideramos el cultivo de palto como un cultivo que es bien sensible al tema de la salinidad, pues aquí vamos a apreciar entonces que estamos hablando de lo que es el tema de la conductividad. ¿Sí? ¿Alguien sabe o conoce cuál es la conductividad adecuada que se necesita para el cultivo de palto? ¿O con qué conductividad se trabaja? ¿Saben? ¿Tienen conocimiento? Hay parámetros, ¿no? De hecho, que los parámetros están en base a lo que uno considera en términos generales, ¿sí? Pero esto de acá es algo que se debe de adecuar de acuerdo a las condiciones de mi terreno o de mi campo. ¿Sí? Hay algunos, por ejemplo, que mencionan que el cultivo de palto tolera una conductividad no mayor a un 17 por metro. Otros consideran como un valor 1,5 17 por metro. Otros quizá trabajan con 0,8 17 por metro. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Como les menciono, va a depender de las condiciones de mi suelo y de las condiciones en las que yo me encuentre. Entonces, fíjense que para poder obtener buenos rendimientos necesitamos pues que haya un clima adecuado, una nutrición, fertilización adecuada, la cual va a influenciar mucho en el tema de la sanidad, de la genética, el tema hormonal, el manejo y la edad del cultivo. Entonces, vienen a ser básicamente tanto la nutrición como el clima y obviamente el riego que está involucrado dentro de la nutrición y los factores primordiales dentro de lo que es la nutrición y la fertilización del cultivo de palto. ¿Sí? Aquí pueden ustedes ver algunos parámetros de calidad de la fruta y cuál es lo que se tiene que tener en cuenta. Sin embargo, algo que hay que tener muy en cuenta es un análisis de suelo, ¿ok? Cuando nosotros hacemos o trabajamos con el cultivo de palto, siempre debemos iniciar con un análisis de suelo, ¿ok? Fíjense, este es un terreno accidentado. ¿Qué quiere decir accidentado? Que tiene ciertas pendientes, ¿sí? Digamos que la topografía es un poco accidentada en el sentido de que de repente tiene 10, 20, 30% de pendiente. En algunos casos quizás pueda llegar en las alturas pendientes que puedan llegar o bordar los 40 o 50%. ¿Qué es lo que es importante considerar acá? Pues bueno, como les mencionaba, un análisis de suelo. ¿Qué es el análisis de suelo? Básicamente viene a ser la extracción de la muestra representativa del suelo a nivel del cultivo que se está trabajando. Ahora, esta muestra de suelo, ¿en qué me ayuda? Pues básicamente me ayuda pues, a poder saber yo cuáles son las principales condiciones, tanto físicas, químicas y biológicas de ese suelo. ¿Y para qué me sirve esto? Básicamente para yo poder armar un programa de fertilización o de nutrición. ¿Sí? Cuando hablamos de fertilización, es muy importante que no solamente consideremos
el uso de fertilizantes, sino también el uso de abonos orgánicos. ¿Sí? Esa suma de fertilizantes sintéticos con fertilizantes, o, perdón, mejor dicho, abonos orgánicos, viene a ser lo que es la fertilización. ¿Sí? Sumado a ello, ojo con esto, sumado a ello, importante considerar también el factor de la fertilización foliar. ¿Ok? Para algunos que también ya están involucrados con este tema, es importante considerar que la fertilización foliar es un complemento y una ayuda, obviamente, a lo que es la fertilización edáfica. Edáfica viene a ser lo que es el suelo. Entonces, cuando hablamos de fertilización, estamos involucrando estos tres tipos de abonamientos, ¿sí? Abonamiento, fertilizante, edáfica y fertilización foliar, ¿sí? Entonces, para ello es importante considerar un análisis de suelo. Antes de empezar, debo de saber pues las características de mi suelo, si es un suelo arenoso, franco arcilloso, si es un suelo de repente calcáreo, un suelo quizás con problemas de sales, todo ello es importante considerarlo. De la textura, el tema del contenido de materia orgánica, cuáles son los posibles cationes y aniones intercambiables que hay dentro de ello, el pH de mi suelo, que básicamente tiene que ver con la disponibilidad de mi nutriente, un parámetro muy importante que involucra la disponibilidad de los nutrientes en el cultivo de palto es el pH. ¿Ok? Vamos a ver eso también y es importante entonces considerar todos estos parámetros. De manera tal que entonces que yo voy a poder saber y conocer y en base a ello aplicar estas prácticas. Yo les hago la pregunta. Ustedes ven acá el cultivo de palto, desde luego, ¿no? Hileras, campos de cultivo de palto. Y mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se han formado estos camellones? ¿O por qué creen que se realiza esta práctica? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿O con qué propósito, no? ¿Por qué creen ustedes que se hacen estos camellones o surcos en las hileras de las plantas? ¿Alguna idea? ¿Perdón? A ver, creo que dieron un comentario. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, bueno, la verdad que no, yo me he inscrito en el curso, estoy unos meses y quizás mis respuestas que pueda darte, no sé si son las reales, pero quizás esta acá puede ser porque le está haciendo alguna ruta para algún, no sé, algún tipo de movilidad, cuatrimoto, algo así, para que pueda fertilizar. Ya, ok. Concerniente a todo lo que es el tema del tránsito, el transporte, ¿sí? Que facilita el acceso y movimiento. Sin embargo, cuando hablamos y el tema que estamos tratando, nutricional, no involucra ese aspecto, ¿sí? Sin embargo, tu respuesta está dentro quizás de lo que se podría ser una de las tantas alternativas por las cuales se forman estos camellones. En pocas palabras, para no hacerlo un poco largo también el tema, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí la densidad de la siembra de los cultivos es a alta densidad, ¿ok? ¿Qué es alta densidad? Básicamente cuando consideramos que estamos sembrando más plantas en más espacio. Eso se llama alta densidad. Si, por ejemplo, yo tengo 10 metros cuadrados y supongamos un ejemplo, ¿no? Si en mis 10 metros cuadrados me ingresan dos plantas de cultivo, en alta densidad yo puedo sembrar hasta cuatro plantas, quizás, ¿no? Reduciendo, digamos, el distanciamiento entre planta y planta, pero a su vez haciendo podas, ¿no? Que no me impidan o que no permita que haya, digamos, eh, contacto o traslape entre una planta y otra, ¿sí? Eso se le llama alta densidad. Ahora, Dije, una sí, ¿qué consulta tal? ahí. La densidad normal de palto, ¿de cuánto debe ser? ¿De 7 por 3 o de cuánto? Sí, es que, bueno, generalmente se trabaja de 7 por 3 en algunos casos para terrenos, por ejemplo, pesados, se trabaja incluso en 7 por 4. ¿Por qué un poco más? ¿Sabes por qué se trabaja con más distanciamiento en suelos pesados? Por el tema del mojamiento, ¿sí? Por el tema del mojamiento, si consideramos suelos pesados, hablamos suelos arcillosos, obviamente.
o en algunos casos se le conoce como suelos barriales también. Estos suelos pues tienen la capacidad de formar charcos, formar lodos, debido a que tienen una poca capacidad de infiltración. ¿Sí? Entonces, generalmente trabajamos o se trabaja, ¿no? Con un distanciamiento entre lo que es 7 en este caso por 4 o por 3. Obviamente esto va a depender también, y vuelvo a repetir, de cuántas plantas quieras tú darle digamos, por tu terreno, por tu campo. ¿Sí? Am, Regreso al tema. Para no, me había quedado acá, creo, en el por qué se realizan estos camellones. Bueno, básicamente la respuesta que es porque uno, para ampliar el sistema radicular. En cultivos, por ejemplo, como el espárrago, o no sé si ustedes habrán visto que campaña tras campaña se le hace un aporcado. ¿Sí? Ahora, más allá, con la finalidad de poder ensanchar la corona del espárrago, es hacer que la raíz crezca más, ¿sí? Estimular el desarrollo de la raíz. Y a su vez, para temas salinos, ojo, temas salinos, se realiza estos pequeños camellones. Cuando regamos por sistema por goteo, en este caso, por sistema tecnificado, ¿qué va a pasar con las sales? Se van a expandir o se van a caer, digamos, a la parte inferior. De manera tal que mi camellón, ¿no? O mi surco que yo he formado en mi cultivo va a estar libre de sales. Recuerden que al inicio, perdón, habíamos mencionado de que uno de los problemas típicos y comunes del cultivo de palto es el tema de las sales. Por ende, entonces, lo que consideramos aquí es la formación de estos camellos. ¿Sí? Entonces, con ello vamos a evitar el tema de la formación o, digamos, el problema de salinidad en mi cultivo. ¿Ok? Eso es algo que debemos de considerar como parte de un manejo en el cultivo de palta. ¿Sí? Y acá también fíjense, ¿no? Este es un problema ya típico común por temas de pendiente. No sé si ustedes podrán percatarse en la imagen, el cultivo que está, digamos, atrás del primero, ¿sí? Está más arriba. El que le sigue está más arriba. ¿Qué hay acá? Problemas de erosiones. ¿Qué es erosión? Cuando, por ejemplo, debido a producto de las precipitaciones, vamos a hacer, digamos, o vamos a lavar los nutrientes, los minerales que se encuentran en la superficie de mi suelo. ¿Qué me va a ocasionar esto? Un suelo pobre, un suelo infértil. ¿Sí? De manera tal que el que se va a ver beneficiado es el que va a estar, digamos, en la parte inferior. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que se ha arrastrado de la parte de arriba van a estar en la parte, digamos, de acá abajo. Y este es el cultivo que se va a beneficiar. Entonces, uno de los factores que hay de considerar es también saber qué tipo de suelo tenemos. Probablemente un suelo arenoso, franco-arenoso, que se adapta a que pueda haber erosiones. En un suelo arcilloso es muy difícil que hayan erosiones. No digo que no haya, lo va a haber, pero digamos en cantidades pequeñas. ¿Sí? Igual, fíjense, aquí tienen cultivo de palto a altas densidades, y fíjense ustedes cómo es que se maneja en otros lugares e incluso en el mismo, para los que son, por ejemplo, de acá del Perú, ¿no? Ya se viene trabajando este tema de densidades en los cultivos, en frutales, no solamente en el palto, también en algunos cultivos como por ejemplo el tema de las granadas, el tema de los pecanas, ¿no? En general se está haciendo un poco común. Sin embargo, para ello se utiliza a reguladores de crecimiento, ¿sí? Y acompañado con ello el manejo de la poda. Explorar entonces, saber conocer la densidad de la estructura, o mejor dicho, la textura de mi suelo. Estructura y textura son dos cosas distintas, ¿sí? Textura, sabemos que existen 12 clases texturales, que va desde la arena hasta la arcilla. Y la estructura viene a ser cómo se agrupan o cómo se forman o cómo se unen estos agregados como son la arcilla, el limo y la arena. Como por ejemplo estructuras tenemos migajosa, tenemos angulares, subangulares, laminares, columnares, todo eso
viene a ser la estructura de un suelo. La textura viene a ser la arena, limo, arcilla que nosotros conocemos. Entonces, conocerla es muy importante para poder saber cómo se va a desarrollar mi sistema radicular. Y en base a ello, yo voy a poder también saber cuánto regar y cuánto fertilizar. Se supone que si yo tengo un suelo que tiene, digamos, una pequeña capa y la mayor parte es, digamos, roca, ¿no? O digamos, no hay nada de suelo, ¿no? El material madre es mayor al, digamos, al complejo edáfico, pues no voy a, digamos, a tener un buen desarrollo de mi cultivo. Para ello, yo tendría que considerar que mayor al 70 o 60% tenga que haber parte edáfica para poder yo habilitar mi cultivo. ¿Sí? Entonces, son parámetros que hay que considerar y tenerlos en cuenta. ¿Sí? Bien, este es lo que es un análisis de suelo para los que ya han trabajado, conocen, saben. Y bueno, pues interpretar este análisis de suelo es algo que creo que yo diría, me atrevería a decir, todos deberíamos de manejar. En base a esto, pues es lo que yo voy a armar mi programa de fertilización o de nutrición. ¿Sí? Fíjense ustedes que aquí nos dan los valores de pH, de conductividad, carbonatos de calcio, bacteria orgánica, fósforo, potasio, la textura de mi suelo, que es digamos el porcentaje de arena, limo y arcilla, la capacidad de intercambio catiónico y los cationes cambiables. ¿Sí? Obviamente, vuelvo a repetir, para temas de cultivos de palto, es importante considerar la conductividad eléctrica. Si se dan cuenta, fíjense, a diferencia solamente del número 2, los demás tienen una conductividad por debajo de uno, es decir, digamos que un suelo adecuado, ideal, para poder yo trabajar en cultivos de palta. Considerando una conductividad eléctrica de 4,5, imagínense, estamos hablando de una conductividad alta que lo único que me va a ocasionar en mi cultivo de palto es quemaduras de hoja. ¿Sí? Entonces, esto de acá es algo que me va a afectar. Por ende, entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de darles las mejores condiciones. ¿Cuáles son las posibles sales que se estén formando, digamos, en este caso, para el punto 2? Y fíjense, aparte de la conductividad, el pH. ¿Por qué tengo yo esta conductividad? Recuerden, y un dato muy importante, que cuando yo tengo, por ejemplo, eh, pH mayores a 8, incluso mayores a 7,8, bueno, en términos generales, pH mayores a 8, presencia, por ejemplo, de sodio. ¿Sí? El sodio es un elemento muy, 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 muy complicado que me genera, digamos, quemaduras en la hoja. Y si nos percatamos en este análisis, acá el sodio, fíjense, cationes cambiables, ¿sí? ¿Cuánto tengo yo de sodio? Fíjense que en los otros tiene 0,23, 0,1, 0,74 y acá tiene 3. Desde luego, es obvio que yo sin ver los cationes cambiables y solamente ver mi pH mayor a 8, fijo, problemas de sodio. Carbonatos, bicarbonatos, en este caso, sodio. Entonces, eso de ahí es algo que yo tengo que considerar. Y para yo poder bajar el sodio de mi suelo, ¿qué es lo que tengo que utilizar? ¿O qué se utiliza? ¿Han trabajado con suelos sódicos? ¿Qué es lo que yo utilizo para bajar el sodio de mi suelo? Una enmienda, ¿sí? Una enmienda. ¿Qué es una enmienda? Es aquella que me va a corregir ciertos parámetros, en este caso el pH de mi suelo, mejorando, digamos, la disponibilidad de los nutrientes. ¿Cuál es la enmienda que se utiliza para el tema del sodio? Muchas veces se utiliza, por ejemplo, la cal, ¿no? La dolomita, que es una enmienda que se utiliza bastante para poder, digamos, neutralizar el tema del sodio. ¿Sí? Entonces, ahí
viene el aspecto de poder interpretar y analizar los análisis de suelo, ¿sí? Que es, digamos, un tema aparte en la cual se puede tratar aquí en algún momento, pero considerando pues que también tenemos aquí problemas también quizás de baja, digamos, capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? 1107 considerado pues una análisis de suelo con capacidad de intercambio catiónico baja. Y eso que no se le considera el tema del aluminio y el hidrógeno, que es otro tema aparte, el poder, digamos, reducir el aluminio y el hidrógeno, ¿no? En caso del uno sí lo tiene, ¿no? Pero ya es, como le digo, un tema en el cual ustedes tienen que saber y conocer. ¿Ok? Bien, ahí tienen pues importante, bueno, a modo general, simplemente solamente que cuando uno extrae la muestra de un suelo, para poder, digamos, hacer mi análisis, tengo que sectorizar, ¿no? Y en base a ello sacar mis muestras, ¿no? Ahí sectorizo y realizo una calicata. Bueno, fíjense ustedes, hay algunos que para temas ya más amplios, proyectos grandes, realizan calicatas por encima de un metro y medio de profundidad con la finalidad de ver pues los horizontes y los posibles perfiles que hay en mi suelo. Para suelos pedregosos, fíjense, también, ¿no? Se hacen calicatas con la finalidad de poder ver y observar cómo es el perfil del suelo. Naturalmente es un poco complicado trabajar el cultivo de palta en suelos pedregosos por el tema de la salinidad, ¿sí? Entonces, ahí pues se trabaja varias veces, generalmente se trabaja con riegos, constantes, perennes, para poder, digamos, lavar el tema de sales. Recuerden que los suelos pedregosos, por lo general, en su mayoría, ¿sí? No, no todos, pero en su mayoría la mayoría son suelos salinos, y este es un problema común que se ve cuando trabajamos con suelos pedregosos. ¿Sí? Ahora también hay desalinizantes, productos a base de calcio para poder desalinizar mi suelo, solo que el tema es el tema económico. Sin embargo, pues no hay impedimento para poder trabajar en estos tipos de suelo. ¿Sí? Las condiciones se adaptan bastante y para ello existe el profesional, el ingeniero, que pues obviamente es aquel que va a darle las posibles soluciones ante un suelo. ¿Sí? Eh, Acá también tenemos, y esto es lo que yo les mencionaba, el tema de la disponibilidad de los nutrientes. Este es un parámetro muy importante que se utiliza en la nutrición de los cultivos, que es el pH de mi suelo. Para términos generales, ¿sí? Considerados como un pH adecuado para que los nutrientes de mi suelo estén disponibles, es entre 6 y 7. ¿Por qué entre 6 y 7? Fíjense ustedes, esta es la tabla, y si ustedes ven acá el parámetro de 6 y acá 7, fíjense que la mayoría de los nutrientes, desde el nitrógeno hasta el cobre y zinc, están disponibles. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a un pH de 5, por ejemplo? Voy a ver que ya tengo reducción en la asimilación de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre, de calcio, ni hablar, magnesio, peor. Los nutrientes que sí se hacen más asimilables son los microelementos, es decir, hierro, manganeso, boro, cobre y zinc. Pero los macroelementos son los que están deficientes a pHs de 5. Entonces, considerando esto, entonces, vuelvo a repetir, el pH ideal para, digamos, tener una asimilación adecuada de los nutrientes es entre 6 y 7. ¿Ok? Entonces, ahí hay que considerar este parámetro para poder, pues, tener una buena nutrición y fertilización en mi cultivo de palta. Ahí tienen algunas influencias de acuerdo a la textura del suelo y cuáles son los eh, resultados que se han hecho considerando, pues, qué clase textural tiene el campo en el cual yo estoy trabajando. Considerando, por ejemplo, que el sistema radicular es mucho mayor o se desarrolla mayor en suelos francoarenosos y suelos arenosos. Para suelos arcillosos, la biomasa radicular es muy limitada, y al igual que, digamos, para francoarcilloso. En términos generales, podríamos decir que un cultivo de palto se adapta mejor a suelos francos arenosos. ¿Sí? Igual para el tema del crecimiento, ¿no? Fíjense, el mayor crecimiento se encuentra para suelos francos arenosos y también a su vez considerando pues la biomasa total del cultivo. Entonces, en base a estos cuadros podemos considerarlos pues cuál es la textura adecuada o ideal para el cultivo de palta.
Ahí tienen ustedes, fíjense, ¿no? Importante considerar que dentro de mi suelo, el suelo es un ente trifásico y tridimensional. ¿Por qué es un eh, ente trifásico y tridimensional? ¿A qué se refiere con que es un ente trifásico? ¿Por qué el suelo se le considera un ente trifásico? ¿Saben por qué? ¿Por qué es un suelo trifásico? ¿Y por qué es tridimensional? Trifásico porque básicamente tiene, ¿no? Dentro de la composición de un suelo, tiene espacio aéreo, ¿no? Que está cubierto por el tema de los macroporos, los microporos que vienen a ser los espacios de agua donde circula en el suelo y el espacio sólido que está compuesto por, digamos en este caso, las arcillas y una parte de materia orgánica. Entonces, la fase sólida, líquida y gaseosa es lo que nosotros conocemos como un suelo trifásico, ¿sí? Y tridimensional, ¿por qué? Porque básicamente tiene largo, ancho, ¿no? y profundidad. Cuando hacemos una calicata, marcamos, delimitamos el largo, el ancho de mi calicata y obviamente una profundidad. Entonces, por eso es que es un ente trifásico y tridimensional. Y dentro de ello es importante considerar pues el aspecto de la porosidad, que es un parámetro muy importante que involucra en la fertilidad de mi suelo. Cuando yo ocupo o saturo la porosidad de mi suelo, que es el espacio poroso y el espacio líquido de mi suelo, pues saturo mi suelo y de manera tal que no hay, digamos, asimilación de los nutrientes. Algo, algo que se le conoce comúnmente en la parte agrícola como punto de saturación. Cuando yo saturo los poros de mi suelo, pues llego a lo que es el anegamiento, ¿no? Que es, digamos, la anoxia radicular de mi cultivo, en la cual, pues, ahí lo que voy a ocasionar, pues, es pudriciones y el desarrollo de hongos en mi suelo. Lo que yo debo de manejar y pretender es que mi suelo esté en capacidad de campo, el cual ¿qué es capacidad de campo? Es la máxima capacidad que tiene mi suelo de retener humedad. ¿Sí? Entonces, en base a eso, trabajamos en el cultivo de palto. Y acá tienen unas imágenes, por ejemplo, en el crecimiento. Fíjense que en esta imagen, si ustedes se percatan, se habían visto, recuerdan que habían mostrado una imagen de cultivos a altas densidades en campo. Fíjense que en la actualidad no solamente se trabaja en campo definitivo a altas densidades, sino también en macetas, ¿no? Como en el arándano, parecido. Es tal cual como se observa acá en esta imagen. Entonces, fíjense cómo ha avanzado el tema de la tecnología y el uso de estos macetas para poder, digamos, manejar con mejor precisión el tema nutricional. ¿Por qué digo que es con mejor eh, digamos, manera o, digamos, se adapta mejor al manejo nutricional, debido a que, por ejemplo, si yo tengo algún problema de deficiencia de nutrición en una maceta o en una bolsa, ¿qué es lo que hago? Simplemente extraigo la bolsa o la maceta y la retiro, ¿sí? Tengo problemas de fusarium, de hongos en esta maceta, lo único que tengo que hacer es extraerla, sacarla y pues reemplazarla o recalzarla con otra planta. ¿Qué pasa si yo tengo problemas de hongos o fusarium en un suelo en campo abierto? Se va a diseminar el hongo y va a contagiar a las demás plantas. Esto de acá ya no se ve en macetas. Ahora, el tema también del desarrollo de raíz se ve un poco más, digamos, involucrada debido a que tiene un espacio limitado. Sin embargo, esto le permite, pues, a que el cultivo pueda tomar con mayor facilidad los nutrientes. Entonces, tiene sus ventajas, obviamente, y esto de acá involucra también costos adicionales, las macetas, los sustratos, el poner de repente algún ground cover, poner de repente mallas, todo eso, el tema del riego tecnificado que también se maneja, todo eso involucra un costo, pero es algo que se viene trabajando en la actualidad para poder mejorar el aspecto nutricional. ¿Sí? Esto es a campo abierto, ¿sí? Este ya plantas ya adultas, ya acá hablamos de plantas o cultivos que ya tienen mayor a, digamos, en este caso 8 o 9 años, las cuales ya están, digamos, desarrolladas. Ahora, acá hay un detalle muy importante que hay que considerar el tema de la
podas, ¿sí? La formación de la estructura, que es parte también que involucra bastante el tema de la nutrición. Cuando no tenemos podas, la nutrición o digamos, el movimiento de los nutrientes dentro del cultivo van a ser muy limitados. Recuerden que a la hora de absorber el nutriente, la planta absorbe el nutriente, los primeros que se ven beneficiados es las partes bajas. Como en el cultivo de pecano, cuando uno cosecha el cultivo de pecano, ¿qué es lo que cosecha primero? Las bajeras, ¿no? Es lo que se conoce como las bajeras. ¿Por qué? Porque el nutriente al ingresar a la planta, los primeros que reciben la nutrición o los nutrientes que le estamos aplicando a la planta son las bajeras, ¿sí? Generalmente las partes superiores de arriba son las que menos llegan o las que tardan en madurar o en producir o en, digamos, en darle la cosecha. Entonces, por eso es que se le considera la poda como un parte del manejo nutricional, un factor importante a considerar. Y acá tienen otra imagen, ¿no? Que es importante considerar la formación, la estructura del cultivo, cómo afecta la compactación del suelo en la nutrición de la planta. Muy importante, fíjense, cuando hay problemas de compactación o cuando tenemos problemas de, digamos, desarrollo radicular en mi cultivo, lo que voy a tener o lo que, digamos, voy a ocasionar es que el desarrollo de mi cultivo se vea afectado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo problemas de compactación? Uno, se forman lo que mencioné hace poco, los charcos. Esto que hace que se forme un moho verde en la parte superior de mi suelo y esto impide que el agua pueda ingresar a mi suelo. Y no solamente el agua, sino el fertilizante o el abonado que yo estoy realizando en ese entonces. Ahora, por problemas digamos, de la radiación solar, muchos de estos fertilizantes se pierden por volatilización o en algunos casos por, digamos, por lixiviación o en otros casos por temas de drenaje. ¿Sí? Entonces, la compactación es un problema muy crítico y recuerden que anteriormente habíamos mostrado que los suelos más adaptados para el cultivo de palto es pues el tema de los suelos arenosos y franco-arenosos. ¿Sí? Entonces, esto de acá hay que tener en cuenta. Fíjense que la respiración radical o radicular de mi cultivo se ve afectado, ¿no? Cuando hay problemas de compactación, al igual pues que la absorción relativa. Entonces, para poder mejorar la compactación de mi suelo tendré que aplicar materia orgánica o realizar cada cierto tiempo, ¿no? Un pequeño subsolado o una punta, pasarlo en mi suelo para poder mejorar la aireación de mi parte edáfica. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes algo que es muy importante considerar, ¿no? Que dentro del cultivo de palto existen ciertos decaimientos, como es la destrucción de la clorofila, involucrado mucho por el tema del etileno. El etileno es una hormona vegetal del cultivo, pues que lo que hace es pues envejecer a la planta. Y cuando ustedes puedan ver en el cultivo que la planta pues está envejeciendo tempranamente, es por el tema del etileno, ¿sí? Y ahí también se le involucra bastante cuando de repente no hay, digamos, liberación digamos, en este caso del agua en forma de vapor, debido al cierre de los estomas, y producto de ello pues tenemos una fotosíntesis muy reducida. Y cuando no hay fotosíntesis, no hay formación de carbohidratos. Si no hay formación de carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber reservas. Al no haber reservas, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que no haya, digamos, una floración adecuada. Y si no hay floración adecuada, no va a haber producción de fruta. Entonces, fíjense todos los parámetros que hay que considerar como parte del manejo nutricional del cultivo de palta. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se tiene que evitar son problemas de anoxia radicular, es decir, problemas de compactación. ¿Ok? Uno de los factores muy importantes, claves dentro de la nutrición del cultivo de pasto es el calcio. No solamente porque es que es un nutriente que envía señal cuando hay problemas de estrés, cuando hay problemas, por ejemplo, de falta de agua o por temas de calor, es un buen, digamos, indicador, ya que activa el tema de digamos, en este caso de la vacuola, ¿sí? La vacuola lo que hace es mandar una señal, cuando el calcio ingresa a la vacuola, manda una señal de manera tal que cuando existen problemas, por ejemplo, de estrés hídrico o por estrés, temas de calor o de temperatura, lo que hace es mandar una señal en este caso,
a las diferentes células de la planta y lo que hacen es cerrar los estomas. ¿Para qué? Para evitar pérdidas de agua. Entonces, el calcio no solamente te ayuda a eso, sino también el tema de la formación de lo que es la pared celular, que es parte de, por ejemplo, cuando uno ve que las frutas de mi cultivo de palto se cae, es porque tiene deficiencia de calcio. No tiene, digamos, una buena formación celular, ¿no? Entonces, eso impide o, digamos, mejor dicho, facilita que la fruta de mi cultivo se caiga por problemas, por ejemplo, de vientos o por algún movimiento, ¿no? Se caiga el cultivo fácilmente. Entonces, el calcio es un factor un macroelemento muy importante dentro de la nutrición del cultivo de palto. ¿Eh? Ahí tienen algunos pHs adecuados considerados dentro de los diferentes cultivos. Hablando del cultivo de aguacate, por ejemplo, consideramos que la conductividad eléctrica en el suelo es 1.8. Como les dije, algunos, fíjense, trabajan con 1.8 como un parámetro a considerar. Otros trabajan con 1.5. Yo particularmente he visto a agricultores que trabajan con pHs de 1.2, ¿sí? Una cosa es conductividad eléctrica del suelo y otra cosa es conductividad eléctrica del agua. Son dos conductividades distintas. La suma de la conductividad eléctrica del agua más más la conductividad eléctrica del suelo me da una conductividad eléctrica total. ¿Sí? Entonces, tengo que yo saber de que si tengo, digamos, problemas de salinidad en mi agua y tengo problemas de salinidad en mi suelo, pues sumando los dos, digamos que no voy a tener cómo trabajar en esa parte. Sin embargo, si yo tengo, digamos, salinidad alta en mi agua, pero salinidad baja en mi suelo, quizás podría trabajarlo, podría manejarlo e incluso incorporar un agua más, ¿no? De buena calidad, de manera tal que cuando yo junte el agua salina con el agua de buena calidad, me baje, digamos, la salinidad de mi suelo. Entonces, ahí involucra bastante el saber y conocer digamos, el manejo que le va a dar la persona al cultivo de panto. ¿Eh? Inge, una consulta ahí, anterior. Sí, a ver. Veo que el agua, el frejol, perdón, el frejol, claro, tiene casi como que el mismo el porcentaje. Entonces, ¿quiere decir de que puedo sembrar también frejol? O sea, juntamente en mi cultivo con el palto. Sí, sí, fíjate, muy importante tu observación, muy aparte de que puedas, digamos, hacer cultivos, como se puede decir, alternos o acompañantes. ¿Qué es el frijol? Es un cultivo que me aporta que, o sea, ¿han escuchado de la simbiosis? ¿Sí? Sí, sí, O sí. quizás ya. La simbiosis es una, digamos, en este aspecto es algo muy beneficioso y no solamente por el tema de que le va a proporcionar el tema de nitrógenos a través, pues, de los nódulos que se forman en la raíz del frijol, ¿no? Para poder dárselo al cultivo de aguacate. Acá particularmente, donde yo resido, que es en la ciudad de Ica, se utiliza bastante el tema de frijol como un acompañante para los diferentes frutales como son el aguacate, como son el tema del pecano, como son el tema del ciruelo, como son el tema los cítricos, el tema de la granada. Bueno, generalmente es un cultivo que no solamente por el tema de la conductividad, como mencionaste, se puede sembrar, sino también por el tema de que le va a beneficiar en el tema de Rhizobium como una fuente de nitrógeno para el cultivo de aguacate. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí se puede hacer y obviamente tienes que considerar también el tema, acá siempre manejando y teniendo en cuenta, monitoreando el tema de la conductividad. ¿Ok? Y aquí Gracias, tienen también gracias. la conductividad máxima, ¿no? Fíjense, esto de acá es algo una conductividad máxima estimada para el crecimiento de diferentes cultivos. Ojo, dice crecimiento de diferentes cultivos. Entonces, estimada, no es que tampoco va a ser 6, ¿sí? Sin embargo, la conductividad máxima a tolerar es 6. Ahora miran, pero profesor, usted ha dicho que la conductividad a tolerar en el cultivo de panto es 1.8, en 1.2, 1.5. Ok, sí. Sin embargo, consideremos y tengamos en cuenta qué tipo de sales están formando, digamos, esta conductividad eléctrica. Yo les menciono y les hago una pregunta. Si yo tengo una salinidad
de una conductividad eléctrica, perdón, de 5 y otra de 2. La de 5 tengo presencia de calcio, potasio, magnesio. Y la de 2 es baja, pero tengo presencia de cloro, de sodio. ¿Cuál creen que sea mejor? Desde luego, la mejor va a ser la de 5. Me dirán, ¿por qué? Pero si tiene más conductividad. Sí, pero recuerden que tengo prevalencia o predomina lo que es el tema del calcio, del potasio, del magnesio, que son elementos que me van a ayudar. Calcio para el celular, potasio para la translocación y magnesio para la formación pues, de clorofila o de los pigmentos que le dan el color verde a la hoja. Entonces, si yo hablo de un 5 como conductividad, que es, si bien es cierto, es alta, pero son elementos que me van a ayudar a tener una conductividad baja de 2, pero tengo presencia de cloro y de sodio, que formando juntos se van a formar el cloruro de sodio, una sal típica común, que me va a quemar mi aguacate o mi palto. Entonces, hay que saber y considerar estos temas. Y para ello es importante, y lo mencioné al inicio, el tema de los análisis de suelo. ¿Sí? Consideremos eso como un factor muy importante dentro de, digamos, el establecimiento minicultivo de palta. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes cómo es que se puede estimar la máxima, digamos, conductividad para un cultivo, considerando los posibles eh, cationes y aniones predominantes en este aspecto del análisis de suelo. ¿Sí? Bien, ahí tienen la salinidad. Las razas, por ejemplo, guatemalteca, antillana, son más resistentes al cloruro que la raza mexicana, que toleran pues a 8.000 equivalentes por litro contra 5.000 equivalentes de la raza mexicana. Y son datos que quizás importante a tenerlo en cuenta dentro del manejo, ¿no?, nutricional del cultivo para los que manejan, por ejemplo, las razas guatemalteca o antillanas, ¿no?, en este aspecto del cultivo de palta. Y ahí tienen ustedes, fíjense, vuelvo a repetir y ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? Hay cultivos o variedades o razas que se adaptan mejor a ciertas condiciones. En el caso del palto y en el caso de los diferentes cultivos en la actualidad, sobre todo se ha trabajado bastante o hay más, digamos, ensayos o muestras en el cultivo de uva, por ejemplo. Si hablamos de uva, es un cultivo que tiene diferentes variedades, ¿no? Quizás la más común que algunos conocen o es típica de mencionar es la Red Club, ¿no? Pero hoy en la actualidad, pues la variedad Allison, la Sweet Sapphire, la variedad Ivory, la Crixon, bueno, diferentes variedades que se crean con la finalidad de que haya algunos cultivos que se adapten a ciertas condiciones. Unos son más tolerantes a sales, otros son menos tolerantes a sales, pero otros quizás son más tolerantes al tema de estrés por temperatura, otros quizás no lo son, otros son más tolerantes a estrés por temas hídricos, otros no. Entonces, dependiendo de las variedades, cada una se adapta a diferentes condiciones. Y si yo me encuentro digamos, en una zona donde tengo problemas de alta temperatura, pues no voy a poner una variedad que sea, digamos, sensible al tema del estrés por temperatura. Tendría que poner una variedad que sea resistente al tema del factor climático. Si tengo sales, también tendría que considerar. Entonces, todos esos detalles forman parte y van dentro del manejo nutricional del cultivo de palta. ¿Ok? Bien, ahí tienen los que yo les mencioné. Bueno, esto es algo que debemos de considerarlo. Parte de análisis de suelo me brinda de que si yo tengo problemas de cloruros, fíjense lo que me va a formar. Algunos quizás ya lo tienen en sus campos y si lo tienen, fíjense, es importante que analicemos que uno de los posibles síntomas por la cual se está presentando en mi campo en el cultivo de panto es la presencia de cloruro. ¿Eh? Cloruros, que desde luego pues lo que me va a ocasionar es las quemaduras de las hojas en el ápice o en las puntas de mi cultivo y sobre todo que cuando yo las agarro o yo, digamos, presiono esta parte seca, cuando yo lo presiono suena como galletas, ah, crocantes. No sé si ustedes han agarrado una galleta y las han
presionado con sus manos, suenan como crocantes, ¿no? Como que se va rompiendo así por pequeños pedazos. Cuando yo presiono esta hoja, obviamente, y pasa lo mismo, tal cual, problemas de sales. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo he tenido, digamos, casos en los que hemos ido, pero al momento de tocar con la mano, no es que se rompa, sino que se mantiene estable, o sea, tiene una turgencia, pero está seco. Es otro factor que se relaciona mucho al estrés hídrico o a deficiencias por algún otro elemento. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que es tema de cloruros o de sales por temas de cloruros? Es por lo que yo les mencioné. Uno, que empieza por el ápice o por la punta de la hoja, la cual va, digamos, llegando o, digamos, hasta cubrir toda la hoja. Y dos, que cuando uno la agarre, no tenga turgencia y simplemente esté crocante como si fuese una galleta. Eso de ahí es importante considerar como un factor dentro de los problemas de cloruros en cultivo de palta. Ahí tienen ustedes efecto de la cantidad de sales, ¿no? Sobre el crecimiento de las raíces, conductividades que por encima de 2,17 por metro, pues dañan las raíces del cultivo de palta. ¿Eh? La tabla mencionaba que toleraba hasta 1,8 y acá menciona, pues, por ejemplo, mayores a 2, ¿no? Ya en casos extremos 2, estamos hablando, pues, de una conductividad muy alta. Entonces, eso de ahí ocasiona quemaduras en las raíces, lo cual impide pues que los nutrientes pasen por el vasos vasculares, como es el xilema y el floema. Algunos requerimientos edáficos, ¿no? A considerar como parámetros la profundidad, la textura, la porosidad, la capacidad de aire, que es el espacio poroso, y la densidad aparente de mi suelo, que tiene que ser, digamos, entre 1,1, ¿no? O menor a 1,1. Textura, habíamos mencionado franco-arenosa o arenosa, profundidad de 1 metro, ¿no? Mayor a 1 metro de profundidad, es un suelo que sea de, digamos, de movimiento o de drenaje amplio, porosidad por encima del 45%, casi al 50%, ¿no? Que tenga 50% de macro y microporos y capacidad aérea pues mayor al 20%. Y ahí tienen el desarrollo radicular para profundidades, por ejemplo, siempre considerando que la mayor el desarrollo radicular de mi cultivo en cultivo de palto va a estar en los, digamos, en los 0 a 20 centímetros, ¿no? En algunos casos, considerando pues como máximo 40 centímetros hasta 50 centímetros, donde va a haber la mayor actividad radicular de mi cultivo de palto. Por eso es que cuando uno riega, ¿no? Lo que quiere es mantener la humedad en estos parámetros, ¿no? 40 centímetros hasta 50 centímetros, y pues ahí es donde encontramos la mayor parte de actividad radicular. ¿Sí? Aquí tienen algunos acondicionamientos del suelo, ¿no? El uso de enmiendas, ¿no? O en algunos casos poner como parte del manejo, digamos, agronómico del cultivo de palto, poner ciertos tutores, ¿no? Que me beneficien pues el tema del traslado o el movimiento de un lado a otro. Eso es como una parte, digamos, adicional a lo que concierne a la parte del suelo. Y la estimulación de raíces, que es muy importante, recuerden, los nutrientes se absorben por flujo de masas, intersección radicular y difusión. ¿Sí? Para el caso, por ejemplo, del cultivo de palto es importante la actividad radicular. ¿Sí? Los nutrientes que, por ejemplo, la planta los toma por intersección radicular son muy importantes considerar los que tengan sistema radicular. Y en base a ello poder considerar, pues, que la mayor asimilación de nutrientes se va a dar a través de la raíz. La fertilización foliar, como lo mencioné al inicio, es un complemento. Sin embargo, la mayor, digamos, asimilación de nutrientes va a ser por las raíces. Y aquí es donde, pues, influye bastante el tema de estimular el sistema radicular. ¿Cómo yo puedo saber cuánto desarrollo de raíces? Bueno, hoy en la actualidad existen resotrones, calicatas, canastillas que se pueden colocar para poder observar y ver el sistema radicular, los pelos absorbentes y considerar pues el uso de ácidos húmicos, enraizantes y materia orgánica para poder estimular el desarrollo radicular de mi cultivo. ¿Sí? Es importante entonces, fíjense, el estimular el desarrollo radicular para poder pues tener una buena asimilación de los nutrientes. Recuerden también que
el desarrollo, si tengo una copa, ¿no? El desarrollo de mi copa tiene que ser igual o similar al desarrollo radicular. Si yo tengo amplia copa y tengo poco sistema radicular, hay un problema. Tendría que revisarlo y ver por qué hay ese desbalance. Entonces, si yo tengo amplia copa, también tendré que tener un buen sistema radicular. O si tengo amplio sistema radicular y poca copa, tendría que observar y qué es lo que está pasando ahí. No, no puede haber una desuniformidad, tienen que estar muy parejos. Entonces, proteger las raíces a través del uso de productos también para temas de hongos, bacterias, es muy importante. Y todo ello como parte de la nutrición y la fertilización de cultivo de palto. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes entonces, ¿no? El tema de la temperatura, cómo afecta. Altas temperaturas provocan estrés en las raíces por el tema de que la presión o el gradiente del movimiento del agua va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, esto de aquí va a impedir que muchas veces las raíces de mi cultivo puedan absorber el tema de los nutrientes. ¿Sí? Y bueno, ahí tienen cómo es que se puede medir, ¿no? O en campo medir pues el tema de la conductividad y las sales. Sí, esto es algo que debemos de considerarlo como parte del monitoreo de sales en los cultivos. ¿Sí? Y bueno, ya como algo adicional o como último, es pues ver el tema de los requerimientos o enmiendas y mejoradores de suelo, ¿no? Lo que le mencionaba, ¿no? Ya como modo de resumen, si tenemos suelos salinos, ¿no? Acá hay que hacer lavados, obviamente, con agua de buena calidad y mejorando así el tema de la asimilación de los nutrientes. En suelos sódicos, problemas de sodio, RAS, ¿no? Aplicar enmiendas como es el yeso y adicional a ello un lavado. Si tenemos suelos salinos sódicos, aplicar enmiendas, igual manera como es el yeso, y lavados. Problemas arenosos, obviamente, desde luego, debemos de hacerlo mejorando, haciendo incorporación de materia orgánica y ácidos húmicos, ¿sí? Para suelos calcáreos, suelos con problemas de caliza, incorporación de azufre, ¿sí? Y para suelos ácidos, hacer un encalado, ¿no? Que es la aplicación de enmiendas de cal, ¿sí? Para poder mejorar el tema de la estructura y las condiciones de mi suelo. ¿Sí? Entonces, eso sería como parte de lo que concierne a la parte de la nutrición y la fertilización de los cultivos, ¿sí? Bueno, aquí este material incluye otros aspectos más, como son el agua de riego, ¿sí? Que también es importante considerarlo y que van a tenerlo a disposición, ¿sí? Igual, considerando el tema del agua, al igual que el suelo, tiene parámetros de pH y conductividad, también hay que considerarlos. Aquí tienen algunos rangos, ¿no? Adecuados en la cual yo puedo manejar el cultivo para mi cultivo de palto y los posibles problemas si es que yo sobrepaso estos rangos. ¿Sí? Y ahí tienen también cómo acidificar, parámetros, ¿no? Y aquí los nutrientes, cuáles son las funciones de cada uno, cuanto al nitrógeno, los requerimientos de nitrógeno para ciertas cantidades de producciones, igual el nitrógeno, ¿no? Eh, Cómo forma parte la extracción de, por ejemplo, de nitrógeno en el cultivo de palto, cuál es el porcentaje que está conformado en el cultivo, ¿no? Cuánto de nitrógeno forma parte del tronco, de la raíz, de las ramas, del fruto y de las hojas. ¿Eh? Entonces, igual para el fósforo y asimismo para el potasio. Aquí van a tener una amplia información, la cual se les voy a proporcionar, ¿sí? Para que puedan ustedes tenerlo. Cualquier duda o consulta, la voy a dejar en el chat. O sea, en el chat le voy a dejar mi número para que ahí puedan ustedes escribirme. Y ahí pues me van a poder, digamos, encontrar y cualquier duda, inquietud que tengan, las voy a poder absorber, ¿sí? Un material adicional que quizás algunos ya tienen, bueno, igual también se lo voy a compartir porque es algo que también importante considerar, ¿no? Acá lo que habíamos mencionado y lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, eso de ahí. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, ahí les he dejado mi número.
Dije, no, todo para mí ha estado chévere, la exposición de hoy día, me ha ayudado bastante. No sabía eso de las hojitas que estaban un poco crocantes, también las sentí en una planta. Mira, por ejemplo, yo tengo tengo 9 hectáreas, ¿no? Pero está dividido. Entonces hay una línea o dos líneas de que se mueren dos plantas. Entonces, ¿por qué? Voy a analizarlo por qué se han muerto esas plantitas, ¿no? ¿Por qué estaban grandes? Quizá me ocurre, ¿no? Quizá la manguera ha estado tapada y no ha estado cayéndole agua. O no, no sé qué ha Eh, podido estar pasando. Pero voy a revisarlo, porque Sí, sí, muy buena observación, Tony. Fíjate, por temas de tiempo, quizás rápidamente te comento, ¿no? Yo, bueno, actualmente trabajo con cultivo de uva, de vid, ¿sí? Y básicamente he tenido ciertos problemas como los que te he mencionado. ¿Qué es lo que pasa? Uno, como tú mencionas, puede ser problema, si tienes sistema de riego tecnificado, puede hacer que no le esté llegando, digamos, el mojamiento y eso que ocasiona que esa parte esté un poco seca, ¿no? Y se relaciona mucho al tema de la salinidad, que donde en suelos, por ejemplo, donde hay alta transpiración, evapotranspiración, ¿qué es lo que pasa? Que las sales de la parte inferior suben a la parte de arriba, ¿no? Entonces, el mojamiento, ¿qué hace? Baja las sales, pero si no hay mojamiento, las sales suben. Por más que mi suelo tenga pocas sales, recuerden que digamos, en las partes inferiores hay más cantidad de sales y esas sales suben cuando no hay mojamiento. Ahora, otro factor puede ser que también sea que en esa parte o en esa zona haya habido algún antecedente, como son problemas de repente de, eh, ¿cómo se llama? De charcos, ¿no? En la parte aledañas o al costado de ellos haya habido cierto charco o mojamiento, y eso ¿qué ha hecho? Ha hecho que ha empujado las sales a estas dos o tres plantas que tú mencionas, y eso ha ocasionado pues que esas plantas tengan esos síntomas, ¿sí? Igual, muy buena tu observación, revísalo, fíjate, y bueno, como te digo, ahí tienes mi número en el chat y espero que si me puedas compartir y encantado de apoyarte en lo que pueda, ¿sí? gracias, profesor. Profesor, en la clase de la semana pasada lo vamos a poder visualizar ya no. Sí, creo que ahí está la coordinadora, bueno, se encarga de ese tema y creo Ya, que sí, 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 también les va a pasar, no se preocupen. gracias. Bien, entonces, si no hay más consultas, les agradezco su asistencia y bueno, ya los materiales se los voy a hacer llegar apenas termine la clase, ¿sí? Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.